En la cocina de piedra, el aire estaba denso de humo y grasa rancia cuando ocurrió lo impensable. Don Hernando, con el rostro enrojecido por el vino y la rabia, tomó al niño pequeño de Nzinga por el cuello y, entre risas crueles, lo lanzó directamente al fogón encendido. El cuerpo diminuto se arqueó en el aire antes de caer sobre las brasas ardientes. Los chillidos desgarradores atravesaron los muros como cuchillas. El olor a carne quemada inundó la sala. Ningún verdugo de la Inquisición habría sido tan brutal, tan despiadado. Era un espectáculo de puro horror, un infierno en la tierra, y la madre, paralizada, solo alcanzó a escuchar cómo la voz de su hijo se apagaba en el crepitar del fuego. Suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar es una de las historias más brutales y ocultas de la América colonial. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? El silencio que siguió fue peor que los gritos. El fogón seguía crepitando, lanzando chispas al techo ennegrecido. El niño ya no se movía. El humo mezclado con el olor de la carne humana flotaba como un espectro en la cocina. Don Hernando soltó una carcajada corta, seca, satisfecho de su propio acto, como si hubiese arrojado un trozo de leña y no un ser vivo. Nzinga no gritó. No podía. El aire no le alcanzaba. Sus ojos estaban abiertos como platos, sus pupilas dilatadas, el alma desangrándosele en silencio. El tiempo se le partió en dos, la vida antes de ese instante y la vida después. Una parte de ella murió junto al cuerpo de su hijo, pero otra se encendió como una brasa en el fondo de su pecho. Era un fuego distinto, helado y lúcido, la promesa muda de venganza. Don Hernando, satisfecho, se giró hacia la mesa y levantó su copa de vino. «Así aprenden los animales a no robar», murmuró con un gesto de desdén. Los otros esclavos presentes bajaron la cabeza. Nadie se atrevió a mover un músculo. El peso del terror era tan fuerte que ni respirar parecía seguro. Nzinga se arrodilló lentamente, sin apartar los ojos del fogón. El calor le quemaba la piel, las lágrimas hervían antes de caer. Extendió las manos, como si pudiera recuperar lo que ya estaba perdido. Pero no lloró, no suplicó, no mostró la rabia que le devoraba el alma. Solo apretó los labios hasta hacerse sangre y grabó cada detalle en su memoria. El gesto cruel del amo, la risa, el olor, el crepitar de las llamas. Esa noche, cuando todos dormían, Nzinga permaneció sentada en la oscuridad del barracón. Sus brazos aún temblaban por la ausencia del niño, pero en sus ojos ya no había dolor, sino una calma escalofriante. Se acordó de las historias que su abuela contaba en Angola, de dioses que castigaban con mano de hierro a los tiranos, de mujeres que se convertían en jaguares para vengar a sus hijos, y supo que esas historias ahora vivían en ella. El fuego había consumido su sangre, pero también había encendido la chispa de su destino. Nzinga ya no era una esclava rota. Era la madre de un hijo asesinado, y había jurado en silencio que Hernando de Alarcón pagaría con cada gota de su carne lo que había hecho. La hacienda de don Hernando de Alarcón se extendía como una fortaleza de piedra en medio de los campos de caña y tabaco. Desde fuera parecía un emblema de poder, con sus muros altos, su balcón adornado con hierro forjado y sus patios llenos de flores traídas de España. Pero dentro, la realidad era un infierno que solo los esclavos conocían. Las jornadas comenzaban antes del amanecer. Hombres encadenados marchaban al campo con machetes mellados y espaldas desnudas, listos para ser abiertas por el látigo del capataz. Mujeres parían en las chozas de barro,
y volvían a trabajar al día siguiente con la leche todavía corriendo por sus pechos. Niños eran arrancados de los brazos de sus madres para ser vendidos en el puerto, a cambio de monedas que desaparecían en las manos del amo. Cada esquina de la hacienda olía a sudor, a sangre seca, a miedo. Don Hernando gobernaba con un placer sádico. Alto, de barba negra y barriga de vino, usaba el látigo como si fuera un cetro. Nadie en la isla ignoraba su reputación. Era un hombre que no veía a los esclavos como personas, sino como bestias de carga, carne con la que comerciar y a la que someter. Su crueldad era metódica. Un esclavo que intentaba escapar perdía un pie. Una mujer que se resistía a su mano era colgada en la plaza para que todos vieran el precio de la desobediencia. Su esposa, doña Beatriz, observaba todo con fría indiferencia. Era una mujer de rostro afilado, piel blanca protegida por abanicos de seda y vestidos bordados en Sevilla. Nunca levantaba la voz, nunca ensuciaba sus manos, pero su silencio era tan mortal como el látigo de su marido. En más de una ocasión, cuando un esclavo suplicaba clemencia, ella simplemente giraba la cabeza, como quien aparta la mirada de un perro enfermo. Su frialdad era el otro rostro del poder, la complicidad disfrazada de silencio. Los hijos de Hernando eran el reflejo distorsionado de su padre. El mayor, Alonso, de apenas 12 años, jugaba a ordenar azotes a los esclavos más jóvenes, imitando las palabras de su progenitor con una voz aguda y cruel. La hija, Lucía, de 9 años, se divertía arrojando agua hirviendo a las gallinas y obligaba a las criadas negras a limpiar sus vestidos manchados, como si fueran menos que trapos. El menor, Gabriel, con solo 6 años, ya repetía insultos y golpeaba a los sirvientes con palos, arrancando carcajadas de los adultos. La maldad se transmitía como herencia, como si la sangre de los Alarcón estuviera maldita. En medio de esa maquinaria de dolor, Nzinga trabajaba en la cocina. A primera vista parecía una esclava sumisa, de movimientos precisos y cabeza siempre baja. Preparaba guisos, lavaba ropa, limpiaba pisos con la obediencia de quien ha aceptado su destino. Nadie podía sospechar que detrás de sus ojos tranquilos crecía una tormenta. Cada insulto, cada golpe, cada noche en que escuchaba los gritos de las mujeres llevadas a la fuerza al cuarto del amo, era una semilla de odio que germinaba en su interior. Había aprendido a no mostrar nada. Cuando el amo la manoseaba al pasar, mantenía la mirada fija en el suelo. Cuando los hijos la trataban como juguete, fingía indiferencia. Sabía que la rabia visible era castigada con la muerte, y ella no podía morir todavía. Tenía un propósito mayor, aunque aún no supiera cómo alcanzarlo. Su silencio era su máscara, su frialdad era su arma. A veces, en la penumbra del barracón, escuchaba a las otras esclavas llorar. Una joven, apenas de 15 años, se desangró tras ser violada por 3 capataces. Al día siguiente, su cuerpo fue arrojado al río como si fuera desperdicio. Un anciano que se atrevió a hablar en lengua africana fue marcado con hierro al rojo en la lengua hasta quedarse mudo. Un niño fue vendido en el mercado por el equivalente a una jarra de vino, mientras su madre se desmayaba de dolor. Todo eso quedaba grabado en la memoria de Nzinga, como cuentas en un collar de muerte. Ella no lloraba ya, no gritaba, observaba, aprendía. Medía cada paso de Hernando, cada gesto de su esposa, cada costumbre de los hijos. Sabía cuánto bebía el amo antes de quedarse inconsciente, cuánto tiempo pasaba doña Beatriz rezando en su oratorio, a qué hora los niños comían y qué platos preferían. Era un trabajo silencioso, invisible, y mientras los demás veían en Nzinga a una sirvienta obediente,
ella estaba construyendo algo mucho más grande. Por las noches, cuando apagaban las lámparas de aceite y el silencio se extendía sobre la hacienda, Nzinga se repetía a sí misma la imagen del fogón y de su hijo devorado por las llamas. No dejaba que la herida cerrara. El dolor era su recordatorio, su disciplina. Allí, en la oscuridad, se juraba cada día que llegaría el momento en que esa casa bañada de lujo conocería el verdadero sabor del infierno. Lo de la muerte de su hijo había sembrado en Nzinga un silencio distinto. Ya no era la sumisión de una esclava resignada, sino la calma del depredador que acecha. Durante el día seguía cumpliendo sus labores con precisión mecánica. Molía maíz, lavaba las ollas, servía el vino a don Hernando. Pero en cada movimiento había algo nuevo, un cálculo invisible. Nzinga no trabajaba para el amo, trabajaba para el futuro. Comenzó por escuchar. En las cocinas y en los barracones las palabras flotaban como brasas en el aire. Los esclavos más viejos hablaban en susurros de remedios y venenos que habían conocido en África. Decían que ciertas raíces podían adormecer la sangre, que ciertas hojas podían paralizar los músculos sin matar, que un aceite mezclado con resina se pegaba a la piel como fuego líquido. Nzinga no preguntaba, solo oía y retenía cada detalle. En las noches, cuando tenía un respiro, salía discretamente al borde de los campos y recogía plantas. Sabía que el terreno estaba lleno de hierbas silvestres que los españoles ignoraban, pero que los africanos reconocían de inmediato. Las hojas de guao podían irritar la piel hasta levantar ampollas. La corteza del manzanillo era capaz de envenenar a quien la probara. Las semillas de higuereta daban un aceite que ardía como la mismísima condena. Cada hallazgo lo escondía con cuidado en la cocina, dentro de ollas de barro que marcaba con señales que solo ella entendía. No estaba sola. La vieja Mama Lourdes, una esclava congoleña de más de 60 años, la observaba en silencio. Lourdes había visto generaciones de mujeres parir, sufrir y morir en la hacienda. Su piel estaba cubierta de cicatrices, sus ojos amarillentos parecían leer más allá de las palabras. Una noche, mientras Nzinga separaba hojas secas en el barracón, Lourdes se acercó cojeando. «Hija, yo sé lo que guardas en el corazón», murmuró bajando la voz. «Ese fuego no se apaga con rezos». Nzinga la miró con frialdad, pero no negó nada. Lourdes continuó. «En mi pueblo decían que la venganza es como un guiso. Necesita tiempo, fuego lento y la mezcla exacta de ingredientes. Si lo haces con prisa, te mata a ti primero». La vieja le enseñó secretos que las generaciones habían transmitido en susurros, cómo secar raíces sin perder su fuerza, cómo distinguir entre veneno rápido y veneno lento, cómo usar la grasa animal para conservar la carne sin que nadie lo notara. Nzinga absorbía cada lección con la atención de quien sabe que cada detalle puede ser la diferencia entre el fracaso y la justicia. Al mismo tiempo, empezó a estudiar la rutina de la casa con una precisión obsesiva. Don Hernando bebía hasta perder la conciencia después de la cena, siempre antes de la medianoche. Su esposa, doña Beatriz, rezaba largos rosarios al caer la tarde, aislada en el oratorio, sin notar lo que ocurría fuera. Los hijos tenían horarios fijos para comer. El mayor pedía carne sangrante, la niña solo probaba dulces, el pequeño rechazaba todo excepto sopas suaves. Cada gusto, cada capricho, era una pieza más del rompecabezas que Nzinga armaba en silencio. Durante el día parecía invisible, pero en su mente la hacienda era un tablero de ajedrez. Los pasillos que recorrían los criados,
los momentos en que los guardias cambiaban de puesto, las llaves que colgaban del cinturón del capataz, todo lo registraba. No era ya la cocina de una casa, era el campo de batalla donde se decidiría su destino. A veces mamá Lourdes la observaba en silencio y chasqueaba la lengua. Ese camino no tiene regreso, niña. Cuando cruces esa puerta ya no serás mujer, serás sombra. Pero Nzinga ya había cruzado la puerta el día en que el fuego devoró a su hijo. No respondió. Solo siguió mezclando las hierbas en un mortero, moliéndolas hasta convertirlas en polvo amargo. Poco a poco fue preparando escondites, debajo de las tablas sueltas de la despensa, en frascos de especias que nadie usaba, incluso en la parte hueca de una estatua rota en el patio. Allí escondía sus armas invisibles, venenos, aceites, cuchillas afiladas con paciencia. Era un arsenal oculto bajo la apariencia de servidumbre. Mientras tanto, cada humillación reforzaba su determinación. El día que el hijo mayor le arrojó sopa caliente al rostro porque estaba demasiado salada, Nzinga no dijo palabra. Solo sonrió con una calma que heló la sangre de las otras esclavas. El niño creyó haberla vencido, pero lo único que había hecho era añadir otra línea a la cuenta de deudas que algún día serían pagadas. Así, en el silencio de la cocina y en la sombra de las noches, Nzinga dejó de ser simplemente una esclava. Se estaba convirtiendo en arquitecta de un plan que aún no tenía forma completa, pero cuyo destino era claro: la sangre del amo y de su estirpe. El sol caía ardiente sobre los muros de la hacienda cuando ocurrió lo que sellaría el destino de Nzinga. Era un mediodía pesado, de esos en que el aire se siente espeso como plomo y cada movimiento cuesta el doble. En el comedor principal, don Hernando celebraba con 3 comerciantes españoles recién llegados del puerto. Había bebido demasiado vino. Su voz retumbaba en la sala como un trueno vulgar, y las carcajadas de sus invitados resonaban contra las paredes de piedra. Nzinga, con la cabeza baja, servía los platos uno tras otro. Carne de cerdo, pan recién horneado, vino especiado. Movía las manos con precisión, procurando no mostrar nada, como siempre. Pero aquella tarde la suerte se volvió contra ella. Mientras servía una jarra, la copa de don Hernando se inclinó y el vino rojo se derramó sobre su túnica blanca. El silencio fue inmediato. Los invitados abrieron los ojos, expectantes. Don Hernando se levantó lentamente, empapado en vino, su rostro enrojecido tanto por la bebida como por la furia. «¿Sabes lo que has hecho, negra?», rugió, su voz vibrando en la sala. Nzinga intentó disculparse, pero él no le dio tiempo. La abofeteó con tal fuerza que cayó de rodillas frente a la mesa. El sonido del golpe arrancó una risita nerviosa de los invitados. Don Hernando no se detuvo ahí. Tomó el látigo que siempre colgaba en su silla y lo descargó sobre su espalda. 1, 2, 5 veces, hasta que la tela de su vestido se desgarró y la piel se abrió en líneas sangrientas. «¡Carne inútil!», vociferó, mientras los hijos observaban desde la puerta con ojos brillantes de morbo. Alonso, el mayor, reía con descaro. Lucía se tapaba la boca, fascinada. El pequeño Gabriel saltaba aplaudiendo como si fuera un espectáculo. «Así es como se educa a los animales», gritó don Hernando, mirando a sus invitados, que asentían entre risas y copas de vino. Nzinga no lloró, no suplicó. Se levantó lentamente, tambaleante, con la sangre corriéndole por la espalda, y recogió los pedazos de la jarra rota. Con las manos temblorosas, limpió el vino derramado del suelo. Cada movimiento era una humillación, un teatro de obediencia. Pero dentro de ella ya no quedaba espacio para el dolor.
Mientras don Hernando regresaba a su asiento y los invitados brindaban, Nzinga sintió que algo se partía para siempre. Ya no era solo el recuerdo de su hijo quemado vivo, ni las cicatrices que acumulaba en silencio. Era la certeza absoluta de que seguir respirando bajo aquel yugo no tenía sentido. La vida y la muerte habían dejado de importar. Solo quedaba la venganza. En el reflejo de la jarra rota vio su propio rostro, cubierto de sudor y sangre. Y detrás de ese reflejo, como una sombra que se levantaba, vio algo nuevo. La mujer que había nacido del fuego, la madre que ya no temía al verdugo, la esclava que iba a romper sus cadenas con sangre ajena. Esa noche, al volver al barracón, Mamá Lourdes la miró en silencio. Reconoció en sus ojos un brillo distinto, helado y firme. «Ya cruzaste el río, hija», susurró la anciana. «Ahora no hay regreso». Nzinga asintió apenas. No hacía falta hablar. El juramento estaba hecho, sellado con su propia sangre y la risa cruel de los hijos del amo. En su mente, el plan comenzó a tomar forma definitiva. Ya no era un cúmulo de ideas, ni un arsenal escondido en ollas y tablas. Era un camino único, inevitable, que la llevaría a destruir la raíz de la casa Alarcón. Lo haría despacio, con precisión, como se cocina un guiso. Fuego lento, sabor amargo y final imposible de olvidar. Mientras en el comedor la familia brindaba por la prosperidad de la hacienda, en la oscuridad del barracón Nzinga cerraba los ojos y repetía una sola palabra, una y otra vez: justicia. La hacienda dormía bajo un cielo sin luna, envuelta en un silencio espeso que presagiaba tormenta. El día había terminado como tantos otros. Risas de borrachos en el comedor, un banquete cargado de carne y vino, los hijos dormidos tras la insolencia, y don Hernando tambaleándose con el estómago lleno y la lengua suelta. Pero esa noche, entre las sombras de la cocina, Nzinga había preparado un escenario distinto. Horas antes, mientras servía el vino de la cena, deslizó discretamente unas gotas de infusión en las copas de los guardias. Era un preparado que había aprendido de Mamá Lourdes. Hojas de guanábana y semillas amargas que no mataban, pero derrumbaban el cuerpo en un sopor profundo. Al principio, los hombres rieron de más, con los ojos pesados. Después, uno a uno, fueron cayendo como troncos, roncando junto a sus mosquetes. En el oratorio, doña Beatriz rezaba como cada noche. Nzinga había preparado para ella una taza de chocolate espeso, mezclado con polvo de amapola. La mujer bebió sin sospechar nada, y pronto su cabeza se inclinó sobre las cuentas del rosario. Dormiría hasta el amanecer, encerrada en su mundo de letanías inútiles. La casa estaba ahora en silencio. Solo quedaba el amo, borracho y torpe, que arrastraba sus pasos por los pasillos de piedra. Nzinga lo esperaba en la cocina. Había encendido los fogones desde la medianoche, calentando grandes calderos de aceite que burbujeaban con un olor denso y metálico. La grasa hervía lenta, levantando nubes de vapor que pegaban la piel al contacto. Era el mismo olor que recordaba del fuego que devoró a su hijo. Solo que esta vez sería el amo quien sentiría ese abrazo ardiente. Don Hernando apareció tambaleándose en el umbral, con una botella en la mano y la camisa abierta. «¿Qué haces despierta, negra?», balbuceó mirándola con ojos vidriosos. «Ven aquí, dame vino». Nzinga bajó la cabeza fingiendo obediencia. Con voz suave le dijo: «Señor, la carne para mañana no está lista. Si desea, puedo mostrarle lo que preparo en los calderos». Él soltó una carcajada gruesa, creyendo ver una oportunidad para imponer su autoridad. «¿Carne?», rió acercándose.
¿O acaso me vas a servir a ti misma, sí? El hedor del vino se mezclaba con el del aceite hirviendo. Hernando se inclinó sobre uno de los calderos, curioso, como un niño frente a un juego. Fue entonces cuando Nzinga se movió con precisión calculada. Tomó la cadena que había escondido bajo la mesa y, con un giro rápido, la lanzó sobre su cuello. El hombre, sorprendido, soltó un rugido y trató de resistirse, pero estaba demasiado ebrio y lento. Con una fuerza que solo da la furia acumulada, Nzinga tiró de la cadena, obligando al amo a inclinarse sobre el vapor. Su rostro enrojeció al sentir el calor, y por primera vez en años el miedo cruzó sus ojos. ¿Qué haces, maldita?», tartamudeó forcejeando. Nzinga acercó sus labios a su oído y susurró: «La misma justicia que diste a mi hijo». Con un movimiento brutal, hundió su cabeza en el caldero. El sonido fue inhumano. Un chisporroteo húmedo, carne friéndose en segundos, mezclado con un grito desgarrador que hizo temblar las ventanas. Hernando pataleó. Golpeó la mesa con manos desesperadas, pero Nzinga no aflojó. Sostuvo la cadena con una calma escalofriante, mirando cómo el aceite le arrancaba la piel del rostro en tiras que caían como cera derretida. El hedor era insoportable, grasa humana fundida, vino derramado, humo espeso. El amo rugía, su voz ya deformada en un gruñido animal. Cuando intentó levantarse, Nzinga lo empujó aún más, hundiéndolo hasta los hombros. El aceite lo devoraba centímetro a centímetro, burbujeando como un monstruo vivo. Finalmente lo soltó. El cuerpo de Hernando cayó hacia atrás, convulsionando, con la piel colgando en jirones, los ojos blancos, la boca abierta en un grito sin voz. El suelo de piedra se manchó con charcos de aceite y sangre. Nzinga lo contempló unos segundos, respirando lentamente, sin pestañear. No había rastro de miedo en ella, ni siquiera de alivio. Solo una certeza fría. La deuda había comenzado a pagarse. Con calma tomó un cuchillo largo de la mesa y se acercó al cuerpo todavía convulso. Sin temblar, hundió la hoja en su pecho, atravesando el corazón en un solo movimiento. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el burbujeo constante del aceite que aún hervía en los calderos. Nzinga limpió el cuchillo con el delantal, luego se arrodilló junto al cadáver y por primera vez en años cerró los ojos. No rezó, no lloró. Solo escuchó el sonido de la grasa hirviendo, el mismo que había marcado la muerte de su hijo. Ahora era la música de la justicia. La noche de sangre había comenzado. El amanecer encontró la cocina bañada en un resplandor extraño. El aceite aún humeaba en los calderos, impregnando el aire con un olor que ni el tiempo ni el viento podrían borrar jamás. El cuerpo de don Hernando yacía sobre la mesa, cubierto con un paño, pero los ojos muertos todavía parecían brillar bajo la tela. Nzinga trabajaba en silencio, con movimientos calculados, como si todo aquello no fuera un crimen, sino un ritual cuidadosamente preparado durante años. Con el mismo cuchillo con que había atravesado su corazón, comenzó a cortar la carne. Los músculos del amo, ahora blandos y ennegrecidos, se separaban como manteca bajo el filo. El hedor era insoportable, pero ella no se inmutaba. Llenó cazuelas con trozos escogidos. Los lavó en vino y los mezcló con hierbas aromáticas. Añadió cebolla, ajo y especias que enmascaraban el origen de la carne. Poco a poco el olor cambió, del humo metálico de la muerte al perfume tentador de un guiso festivo. En el comedor la familia aún dormía. Doña Beatriz despertó tarde, mareada por el sopor que Nzinga había provocado la noche anterior. Los niños, inquietos, reclamaban comida.
La esclava los recibió con una reverencia servil, como si nada hubiera ocurrido. Sus manos estaban firmes, su rostro sereno. Nadie habría imaginado que esa misma mujer había arrancado la vida del amo solo unas horas atrás. La mesa fue preparada con la solemnidad de un banquete. Manteles blancos, copas de cristal, velas encendidas pese a la luz del día. Ensingá sirvió primero el vino, luego colocó en grandes fuentes los platos humeantes. La carne se presentaba tierna, jugosa, bañada en una salsa oscura y espesa. El aroma llenó la sala, despertando los sentidos de todos. «¡Qué banquete tan espléndido!», dijo doña Beatriz, aún con el rostro pálido, mientras probaba el primer bocado. «Está delicioso». Los niños no tardaron en seguirla. Alonso devoraba la carne con ansia, riendo con la boca llena. Lucía, con la cara manchada de salsa, cerraba los ojos para saborear cada bocado. Gabriel, el pequeño, pedía más y más, golpeando la mesa con su cucharón. «Nunca había probado algo así, madre», dijo Alonso, chupándose los dedos. «¿Qué carne es?». Doña Beatriz miró a Nzinga, esperando respuesta. La esclava bajó la cabeza con humildad calculada. «Un corte especial, señora, preparado solo para ocasiones como esta». La marquesa asintió, satisfecha, sin sospechar nada. Mientras los niños reían y devoraban cada trozo, Nzinga los observaba con una calma gélida. Cada masticación, cada trago de vino, cada alabanza al sabor de aquella carne era un triunfo silencioso. El amo, que había llamado a los esclavos carne inútil, ahora era servido como alimento a su propia familia. Era la justicia más cruel y poética que podía imaginar. Por primera vez en años, Nzinga se permitió una sonrisa. No era una sonrisa de alegría, sino de victoria. Sentía que en ese instante ella, la esclava humillada, la madre despojada, la mujer golpeada, se había elevado por encima de todos. Tenía poder sobre sus verdugos, poder absoluto. Los hijos pedían más. La esposa bebía vino entre bocados, y ninguno sospechaba que cada mordisco era una comunión macabra con el cuerpo del amo. Nzinga se movía entre ellos con pasos suaves, sirviendo más, limpiando la mesa, manteniendo la farsa perfecta. En su interior sabía que aquel era el clímax de su venganza. Nada podía borrar la imagen de sus verdugos, devorando con gusto lo que alguna vez habían venerado como señor. La cocina, que había sido su cárcel durante años, se había convertido en el templo de su justicia. No necesitaba gritar ni revelar todavía la verdad. El silencio era suficiente. El secreto que ella guardaba en ese momento la hacía más poderosa que cualquier látigo, que cualquier cadena, que cualquier dueño. Mientras los niños pedían otro plato, Nzinga se detuvo un segundo frente a la mesa. Observó sus rostros manchados de salsa y grasa, sus sonrisas inocentes deformadas por la ignorancia. Y comprendió que nunca volvería a ser esclava. Ese instante, esa mesa, ese banquete maldito era la prueba de que su voluntad podía destruir imperios. Cuando se retiró para traer más vino, una sola idea cruzó su mente como un relámpago frío. Ahora saben lo que es comer de lo que sembraron. El comedor estaba impregnado del aroma de especias y carne asada, mezclado ahora con el dulzor pesado del vino. La familia de don Hernando había comido con avidez, repitiendo platos, riendo entre sí sin sospechar nada. Los manteles estaban manchados de salsa oscura, las copas medio vacías, y el eco de los cubiertos todavía vibraba en las paredes. Fue entonces cuando Nzinga, erguida junto a la mesa, dejó caer su máscara de servidumbre. Su mirada, fría y penetrante, se fijó primero en doña Beatriz. Habló con voz baja, tan calmada que el silencio se hizo absoluto. «¿Les ha gustado la cena?»,
La marquesa, aún con el rostro enrojecido por el vino, asintió distraída. Sí, estuvo magnífica. ¿Qué carne era, Nsinga? Nunca probé algo tan particular. La esclava sonrió, pero sus labios no mostraban alegría, solo una línea helada de triunfo. Era su esposo. El silencio fue tan profundo que se oyó el crujido de la madera bajo la mesa. Doña Beatriz parpadeó, incrédula, creyendo haber escuchado mal. ¿Qué has dicho? El hombre que los llamaba su familia, el que me llamaba carne inútil, el que quemó a mi hijo vivo en este mismo fuego. Nsinga señaló con un gesto los calderos aún humeantes en la cocina. Eso comieron ustedes hoy. El vino se derramó de la copa de Beatriz, que se le resbaló de las manos. Un gemido gutural escapó de su garganta antes de que su cuerpo se desplomara contra el respaldo de la silla y cayera al suelo, inconsciente. Los niños se miraron entre sí, confundidos al principio, pero entonces Alonso, el mayor, abrió la boca para reír nerviosamente, hasta que vio el brillo en los ojos de Nsinga. Una certeza lo golpeó como un rayo. Era verdad. De inmediato comenzó a sacudirse, su cuerpo convulsionando, mientras la bilis le subía por la garganta. Vomitó violentamente sobre el mantel, trozos de carne aún sin digerir, mezclados con vino y sangre. Lucía, la niña, soltó un grito agudo que hizo temblar las paredes. Se levantó de golpe, tirando la silla al suelo, y retrocedió hasta chocar contra la pared. Sus manos se aferraban a su vestido, manchado con la misma salsa que ahora olía a muerte. Gabriel, el menor, lloró con un llanto tan estridente que parecía romper el aire. Entre sollozos, trató de correr hacia la puerta, pero su estómago lo traicionó. Cayó de rodillas y vomitó sobre el suelo de piedra. El sonido húmedo y el hedor de la carne digerida llenaron la sala como un eco grotesco del banquete. «No puede ser», chillaba Lucía, golpeándose la cabeza con las manos. «No puede ser. Mientes, mientes». Pero Nsinga avanzó un paso, sin levantar la voz, con la calma de quien ya no tiene nada que perder. «¿Miento? Entonces díganme, ¿dónde está su padre?». La pregunta quedó flotando como una sentencia. Nadie respondió. El cuerpo de Beatriz seguía inerte en el suelo. Alonso, entre arcadas, golpeaba la mesa con los puños, salpicando sangre y vómito. Lucía chillaba con histeria. Gabriel, cubierto de lágrimas y bilis, pedía a gritos que alguien lo despertara de aquella pesadilla. El comedor, que momentos antes había sido escenario de un banquete, se transformó en una cámara de tormento. El aire olía a vómito, a vino derramado, a miedo puro. Los gritos de los niños se mezclaban con el chisporroteo lejano del aceite, aún burbujeante en los calderos, como si el demonio mismo respondiera con carcajadas. Nsinga los contemplaba desde lo alto, sin pestañear, con una serenidad escalofriante. Había esperado este instante durante años, y ahora lo tenía ante sus ojos. La nobleza reducida a vómito y lágrimas, los herederos de un linaje poderoso quebrados por el asco y el horror. La niña se desplomó en el suelo, llorando convulsivamente. El pequeño se revolcaba entre arcadas y sollozos. El mayor, pálido como un cadáver, intentaba arrancarse la lengua con los dedos, como si quisiera arrancar de sí mismo la carne de su padre. Nsinga dio media vuelta y caminó hacia la cocina. No necesitaba ver más. La semilla de su venganza ya había germinado en el corazón de esa familia. El banquete maldito se había transformado en maldición eterna. En el comedor, entre gritos desgarradores y cuerpos temblorosos, se había revelado la verdad. Una verdad que no podía borrarse con rezos ni con látigos. Una verdad escrita en carne y sangre.
El amanecer llegó teñido de rojo sobre los campos de caña. La hacienda de los Alarcón estaba sumida en un caos silencioso. Doña Beatriz aún yacía inconsciente. Los hijos lloraban, temblaban o vomitaban sin consuelo. Los sirvientes, que habían escuchado gritos durante la noche, comenzaron a descubrir la verdad poco a poco. Nadie quiso tocar los calderos. Nadie se atrevió a mirar bajo las telas ensangrentadas. El rumor corrió como fuego entre los barracones. La esclava había matado al amo y lo había servido a su familia. Los soldados llegaron al mediodía, enviados desde la villa cercana. Encontraron a Nsinga en la cocina, de pie, limpia, con el rostro sereno. No intentó huir ni ocultarse. Sus manos estaban cruzadas sobre el delantal, como si esperara. Los hombres la encadenaron con violencia, la golpearon, la arrastraron hasta el patio. Ella no opuso resistencia. El camino hacia la villa fue un desfile macabro. A un lado, los esclavos la miraban con una mezcla de miedo y reverencia. Algunos bajaban la cabeza, otros murmuraban oraciones, y unos pocos sonrieron apenas, como quien reconoce un acto de justicia imposible. Para los blancos que observaban desde las ventanas, Nsinga no era una mujer, era un monstruo, un espectro nacido de las entrañas del infierno. La noticia recorrió la ciudad en cuestión de horas. En la plaza mayor, donde se levantó el cadalso, ya se congregaban multitudes. Unos la llamaban bruja, otros demonio, otros mártir. Había quienes decían que debía ser quemada viva, y quienes murmuraban que había hecho lo que muchos temían siquiera pensar: desafiar al amo y vencerlo. La noche previa a la ejecución, el carcelero contó que la encontró sentada en la celda, con los ojos cerrados, susurrando palabras en una lengua que él no comprendía. Era la lengua de Angola, las oraciones de sus ancestros, los dioses que habían visto cómo ardía su hijo en el fuego. El día de la ejecución, el sol brillaba cruel sobre la plaza. Nsinga fue llevada con las muñecas atadas, el vestido desgarrado, la piel marcada de cicatrices. La multitud rugía como un mar de voces. El pregonero enumeró sus crímenes con voz solemne: asesinato del amo, sacrilegio contra la familia, profanación de la ley. El verdugo levantó el hacha mientras el gentío gritaba. Pero antes de que la cuchilla cayera, Nsinga alzó el rostro y miró directamente a la multitud. Sus ojos brillaban, no con miedo, sino con un fuego sereno que hizo callar a muchos. Y dijo, con voz clara, cada palabra como un golpe de hierro: yo no maté a un hombre, maté a un demonio. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier grito. Por un instante, hasta los soldados dudaron. El verdugo, sudoroso, bajó el hacha y en un solo golpe separó la cabeza del cuerpo. La sangre corrió por el cadalso, pero el eco de sus palabras permaneció suspendido en el aire. La cabeza de Nsinga fue expuesta en la plaza como advertencia, pero en lugar de infundir obediencia, sembró otra cosa: un murmullo imposible de callar. Entre los esclavos se repitió como un mantra: no mató a un hombre, mató a un demonio. Entre los comerciantes y nobles se convirtió en un susurro temeroso que recorría las casas: la esclava que hirvió a su amo. Con los años, su nombre se convirtió en leyenda. Para unos, un cuento de terror con que asustar a los niños. Para otros, un ejemplo de justicia que la historia nunca se atrevió a escribir en los libros oficiales. En los barracones, los ancianos contaban su historia al calor del fuego: la mujer que vengó a su hijo y mostró a todos que hasta el más poderoso podía caer. Nsinga había muerto, pero no desapareció. Se convirtió en un espectro que recorría las noches, un símbolo que inspiraba a los oprimidos y atormentaba los sueños de los amos.
y en cada fogón donde ardía la leña, en cada caldero que hervía en silencio, alguien recordaba sus palabras. Yo no maté a un hombre, maté a un demonio,